Desde que somos niños, nos enseñan que ser buenos nos traerá amor, aceptación y seguridad. Especialmente a las mujeres, se les inculca la idea de que deben ser complacientes, amables y siempre disponibles para los demás. No hagas ruido, no contradigas, sé dulce, no seas egoísta. Estas frases, repetidas una y otra vez, terminan moldeando la forma en que una persona se relaciona con el mundo y consigo misma. Pero, ¿qué pasa cuando esa bondad se convierte en una prisión? Carl Jung nos dice que cuando sacrificamos partes de nosotros mismos en nombre de la aceptación social, terminamos traicionando nuestra propia esencia. La mujer que siempre dice sí, que prioriza a los demás sobre sus propias necesidades, que teme desagradar o ser rechazada, no está siendo auténtica. Está reprimiendo su verdadero ser para encajar en un molde que le impusieron. Y esa represión tiene consecuencias profundas. Jung llamaba a este fenómeno la formación de la persona, esa máscara que construimos para ser aceptados por la sociedad. La persona es necesaria, nos permite interactuar con el mundo sin ser constantemente vulnerables. Pero cuando nos identificamos demasiado con esa máscara y olvidamos quiénes somos en esencia, nos desconectamos de nuestra verdad. Y esa desconexión trae sufrimiento. Porque llega un momento en la vida en el que la persona, demasiado buena, se siente agotada. Siempre dando, siempre cediendo, siempre intentando evitar conflictos. Hasta que un día se da cuenta de que ha estado viviendo para los demás y no para sí misma. Ese es el punto de quiebre, el instante en que la sombra comienza a manifestarse. La sombra, como Jung la describe, es todo aquello que hemos reprimido o negado de nosotros mismos porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. En el caso de la mujer que siempre dice sí, su sombra está formada por su enojo, su frustración, su deseo de poner límites, su necesidad de ser vista y escuchada sin filtros. Todo eso que ha escondido por miedo a ser rechazada sigue ahí, acumulándose, esperando el momento de salir a la luz. Y cuando la sombra emerge, lo hace de dos formas. O explota en un arrebato de ira que parece incontenible, o se convierte en una tristeza profunda, una sensación de vacío, un sentimiento de que la vida carece de sentido. Ambas manifestaciones son señales de que algo dentro de nosotras está pidiendo ser visto, reconocido y sanado. Jung nos enseñó que el verdadero crecimiento personal ocurre cuando integramos nuestra sombra, cuando dejamos de temerle y comenzamos a dialogar con ella. En este caso, significa permitirnos decir no sin culpa, poner límites sin miedo, reconocer que nuestra valía no depende de cuán serviciales seamos para los demás. Pero esto no es fácil, porque desde pequeñas nos han enseñado que el rechazo es algo que debemos evitar a toda costa. Y decir no puede traer rechazo. Pero aquí está la clave. El rechazo que más tememos no es el de los demás, sino el que nos hacemos a nosotras mismas cuando no nos permitimos ser quienes realmente somos. La buena noticia es que hay un camino para salir de esta dinámica. Se trata de aprender a escuchar nuestra intuición, a conectar con nuestra esencia más profunda y a permitirnos ser completas, sin miedo a decepcionar a otros. Porque, ¿qué sentido tiene una vida en la que vivimos para complacer a los demás, pero nos traicionamos a nosotras mismas? La verdadera libertad comienza cuando nos damos permiso de existir tal como somos. Y eso incluye aprender a decir no cuando lo sentimos necesario. Porque cada vez que dices no a algo que no resuena contigo, te estás diciendo sí a ti misma. Y ese es el primer paso para recuperar tu poder. Es posible que en algún momento de tu vida hayas sentido que, a pesar de hacer todo lo que se esperaba de ti, algo dentro de ti se sentía vacío. Seguiste las reglas, fuiste amable, evitaste los conflictos, te preocupaste por no incomodar a los demás. Pero, ¿a qué costo? Tal vez un día te despertaste
y te diste cuenta de que no sabías quién eras realmente. Te habías convertido en una persona que existía para cumplir expectativas, para ser aprobada, pero no para ser feliz. Carl Jung nos dice que la felicidad auténtica no puede alcanzarse si vivimos en función de los demás. La verdadera plenitud solo llega cuando nos atrevemos a ser quienes somos, con todas nuestras luces y sombras. Sin embargo, para muchas personas, en especial para aquellas que han sido condicionadas a ser buenas, esta idea resulta aterradora, porque ser auténtico implica correr el riesgo de ser rechazado. Aquí es donde aparece el conflicto interno. Una parte de ti anhela libertad, autenticidad, espacio para ser, pero la otra, la que ha sido entrenada para agradar, teme las consecuencias. ¿Y si las personas que te rodean no aceptan tu cambio? ¿Y si decir no hace que alguien te abandone? Estos miedos no son irracionales, están profundamente arraigados en la psique, y muchos de ellos provienen de experiencias de la infancia. Desde pequeños, aprendemos que el amor y la aceptación están condicionados. Nos premian cuando obedecemos y nos castigan cuando mostramos independencia. Si una niña expresa su enojo, la llaman problemática. Si un niño se rehúsa a seguir órdenes sin cuestionarlas, lo etiquetan de rebelde. Crecemos con el mensaje implícito de que, para ser queridos, debemos comportarnos de cierta manera. Pero esa es una gran mentira. Jung explicaba que la individuación, el proceso mediante el cual una persona se convierte en su versión más completa, requiere enfrentar estos condicionamientos y liberarse de ellos. Para hacerlo, es fundamental cuestionar cada una de esas creencias que te han mantenido atrapada en el rol de la niña buena. Antes de avanzar, aprovecho para decirte que mi libro ya está disponible. Está lleno de consejos y técnicas para ayudarte a superar bloqueos emocionales y amarte más. Encuentra el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Continuamos. ¿De dónde viene tu miedo a decepcionar? ¿Quién te enseñó que ser amable significa soportar lo que no quieres? ¿Cuándo comenzaste a creer que si decías no, las personas te abandonarían? Esos pensamientos no son tuyos, son ideas que fueron implantadas en ti por una sociedad que prefiere que las mujeres sean sumisas antes que libres. Pero la buena noticia es que puedes cambiar esa historia. Puedes empezar a escucharte a ti misma. Puedes comenzar a valorar tus deseos y necesidades tanto como has valorado los de los demás. Y puedes aprender a decir no sin culpa, porque protegerte a ti misma no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. La clave está en observar las pequeñas situaciones en las que traicionas tus propios límites. Cada vez que dices sí, cuando en realidad quieres decir no. Cada vez que aceptas algo que te incomoda solo para evitar un conflicto, te estás enviando el mensaje de que tus sentimientos no importan. Y eso, con el tiempo, se convierte en resentimiento, agotamiento y una sensación de pérdida de identidad. Pero cuando comienzas a priorizarte, algo poderoso sucede. Tu energía cambia. Las personas que antes se aprovechaban de tu amabilidad comienzan a alejarse porque ya no pueden manipularte. Y en su lugar llegan personas que te respetan, que valoran tu autenticidad y que no necesitan que te anules para quererte. Sin embargo, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Reprogramar años de condicionamiento requiere práctica y valentía. Al principio, poner límites se sentirá incómodo. Tal vez sientas culpa. Tal vez algunas personas reaccionen con molestia, pero eso es una señal de que estás avanzando, porque solo aquellos que se beneficiaban de tu complacencia serán los que se resistan a tu cambio. Poco a poco, a medida que te atreves a decir lo que piensas, a expresar lo que sientes, a dejar de pedir permiso para existir, notarás algo. Te sentirás más libre, más ligera, más tú. Y entonces
entenderás lo que Jung quería enseñarnos. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de intentar ser quienes los demás quieren que seamos y empezamos a ser quienes realmente somos. El viaje hacia la autenticidad no es fácil. Hay momentos de duda, de miedo, de resistencia. Pero cada paso que das en dirección a tu verdad vale la pena. Porque una vida en la que no eres fiel a ti misma no es realmente tu vida. Es solo una versión diluida de lo que podrías ser. El mundo necesita más personas que vivan desde su verdad, que no teman decir no cuando algo no resuena con ellas, que no se aferren a relaciones que las drenan solo por miedo a estar solas, que se elijan a sí mismas todos los días, sin remordimientos. Porque cuando lo haces, no solo te liberas a ti misma, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. Y en ese momento te das cuenta de que nunca fuiste la niña buena. Solo eras una persona condicionada a creer que debía serlo. Pero ahora, con cada decisión que tomas desde la autenticidad, te conviertes en algo mucho más poderoso. En una persona completa, libre y dueña de su destino. Cuando empiezas a elegirte a ti misma, el mundo reacciona. Algunas personas se alejan, otras intentan hacerte sentir culpable y algunas hasta te acusan de haber cambiado demasiado. Pero la verdad es que no cambiaste, solo dejaste de ser la versión complaciente de ti misma que ellos esperaban. Y eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a aprovecharse de tu energía, tu tiempo y tu paciencia. Aquí es donde muchas personas retroceden. El miedo al rechazo es poderoso. Nos hace dudar de nuestra decisión, nos hace preguntarnos si no sería más fácil seguir como antes, evitando conflictos, cediendo, silenciándonos. Pero Jung nos enseñó que la individuación, el camino hacia nuestra autenticidad, no es un proceso cómodo. Dejar atrás una identidad construida para agradar implica atravesar una fase de incomodidad, de incertidumbre, de duelo incluso. Porque cuando decides ser tú misma, pierdes a las personas que solo querían la versión de ti que les convenía. Y aquí es donde surge una gran pregunta. ¿Prefieres vivir atrapada en una vida donde no puedes ser tú misma solo para evitar perder a ciertas personas? ¿O prefieres vivir en plena libertad, rodeada de quienes te aceptan sin condiciones? La respuesta parece obvia, pero ponerla en práctica requiere valentía. Porque, aunque parezca paradójico, a veces lo más difícil no es soltar a los demás, sino soltar la idea de quién creíste que debías ser. Desde la infancia nos enseñan a moldearnos para encajar. Nos premian cuando nos ajustamos a las expectativas y nos castigan cuando nos desviamos de ellas. Así es como aprendemos a suprimir nuestras emociones, a fingir que estamos bien cuando no lo estamos, a priorizar las necesidades de otros sobre las nuestras. Pero Jung advertía que todo lo reprimido no desaparece, simplemente se oculta en el inconsciente, esperando el momento de manifestarse. Y cuando llega ese momento, se manifiesta de formas inesperadas, tal vez en un agotamiento inexplicable, en ansiedad constante, en relaciones donde sientes que das más de lo que recibes, tal vez en esa sensación de que, por más que lo intentes, algo en tu vida sigue sin encajar. Eso es tu inconsciente enviándote un mensaje. Es hora de mirarte con honestidad, de preguntarte qué partes de ti has estado negando y por qué. La respuesta no siempre es fácil de aceptar. Puede ser que te des cuenta de que has pasado años callando tu verdadera voz, manteniéndote en relaciones que no te hacían feliz, sacrificando tus sueños por miedo a decepcionar a otros. Pero reconocer esto no es una derrota, es el primer paso para transformarlo, porque lo que Jung nos enseñó es que la integración de la sombra no se trata de eliminar partes de nosotras mismas, sino de reconciliarnos con ellas. Se trata de dejar de temer a nuestra independencia, a nuestra voz, a nuestra capacidad de tomar decisiones sin esperar la aprobación de los demás. Y eso incluye aprender a decir no, sin sentir que estamos haciendo algo malo.
El miedo a decir no es solo un reflejo de una creencia equivocada. La idea de que nuestro valor está determinado por cuán útiles o agradables somos para los demás. Pero nuestro valor no depende de eso. No necesitas justificar tu existencia siendo complaciente. No necesitas desgastarte tratando de ser la persona que otros esperan que seas. Y sobre todo, no necesitas pedir permiso para priorizarte. Cuando finalmente comprendes esto, algo cambia dentro de ti. Ya no buscas validación en la aprobación externa. Ya no aceptas menos de lo que mereces. Ya no permites que la culpa controle tus decisiones. Y entonces sucede algo sorprendente. En lugar de perder personas, comienzas a atraer a quienes realmente te valoran por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellos. Esa es la verdadera libertad. No se trata de volverte dura o egoísta, sino de encontrar un equilibrio donde puedas dar sin traicionarte, amar sin perderte y ser parte de algo sin sentir que tienes que encajar en un molde que no es el tuyo. Y cuando llegas a ese punto, descubres que nunca fuiste la niña buena, solo eras una persona que aún no se había permitido ser completamente libre. Y cuando finalmente te permites ser quien realmente eres, sin miedo al juicio, sin culpa por poner límites, sin la necesidad de justificar tus decisiones ante los demás, te das cuenta de que el poder siempre estuvo dentro de ti. No en la aprobación de otros, no en el reconocimiento externo, no en la aceptación que solías buscar desesperadamente. Estaba en tu capacidad de decir no cuando algo no resonaba contigo, en tu derecho de elegirte a ti misma sin remordimientos, en la libertad de vivir sin pedir permiso. Carl Jung nos enseñó que el camino hacia la autenticidad es un proceso de transformación interna. No es fácil, no es inmediato y muchas veces es doloroso. Pero cuando te atreves a recorrerlo, descubres que todo el miedo, toda la duda, toda la resistencia eran solo capas que ocultaban tu verdadera esencia. Y una vez que te despojas de ellas, ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que experimentas lo que es vivir en coherencia con lo que realmente sientes y deseas, aceptar menos que eso ya no es una opción. Algunas personas no entenderán tu cambio, intentarán hacerte sentir culpable, te dirán que has cambiado demasiado, que ya no eres la misma. Y tendrán razón, ya no eres la misma, ahora eres más fuerte, más consciente, más auténtica. Ya no te conformas con menos de lo que mereces, ya no vives para cumplir las expectativas de los demás. Has aprendido a poner límites sin culpa, a reconocer tu valor sin necesidad de validación externa, a soltar sin miedo aquello que ya no está alineado con tu crecimiento. Pero esta transformación no es solo para ti. Porque cuando una persona se elige a sí misma, inspira a otros a hacer lo mismo. Cuando te atreves a decir no, le das permiso a quienes te rodean para hacer lo mismo. Cuando vives desde tu verdad, creas un efecto dominó que impacta a quienes te observan en silencio, a quienes también han sentido esa sensación de estar atrapados en un papel que no les pertenece, pero aún no han encontrado la valentía para liberarse. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque este mensaje no es solo para ti, es para todas aquellas personas que todavía creen que tienen que ser la niña buena, la persona complaciente, la que calla para evitar problemas, la que cede para no incomodar. Es para quienes necesitan escuchar que tienen derecho a poner límites, a priorizarse, a soltar lo que ya no les aporta, y tú puedes ayudar a que este mensaje llegue a ellas. Si este contenido resonó contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras describían algo que has vivido, entonces no dejes que se quede solo aquí. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, con alguien que aún está atrapado en el miedo al rechazo, con alguien que aún no se ha dado cuenta de que tiene derecho a ser libre. Porque cuantas más personas despierten a esta verdad, más fácil será que todas vivamos en un mundo donde no tengamos que pedir permiso para existir en plenitud. Déjame un comentario aquí abajo.
Cuéntame si alguna vez has sentido que tenías que ser buena para ser aceptada, si has tenido miedo de decir no, si este mensaje te hizo reflexionar sobre algo en tu vida. Porque cuando compartes tu historia, no solo te liberas, sino que también inspiras a otros a hacer lo mismo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita, porque este es solo el inicio de un camino de transformación. Juntos podemos hacer que más personas descubran el poder de su autenticidad, que más personas se liberen de los roles impuestos y que más personas encuentren el coraje de ser quienes realmente son. Gracias por estar aquí, por escuchar este mensaje, por ser parte de esta comunidad. Recuerda, cuando eliges tu verdad, cuando decides soltar lo que ya no te pertenece, cuando te atreves a ser libre, el universo entero responde. Y lo que te espera al otro lado de ese miedo es una vida que realmente vale la pena vivir. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olvides, el cambio empieza contigo.